Estamos hablando de la persona de Jesús. Hoy es nuestro octavo sermón o mensaje sobre quién es Jesús. Y quiero recordarte todo este tiempo, si quieres ir a la página de YouTube, ve a la página y tienes 2 años de predicaciones de cómo desarrollar el carácter de Jesús en diferentes etapas, viendo sus mandamientos, viendo sus principios, muchas cosas que hemos utilizado para desarrollar el carácter de Jesús. Y esta serie es sobre Él, que podamos verlo a Él como persona y todo lo que Él hizo. Ya hablamos de la importancia de conocer a Jesús. Ya hablamos de Jesús como Dios, como hombre, como Salvador, como siervo, como profeta, sacerdote y rey. La semana pasada hablamos de Jesús como maestro. Hoy vamos a hablar de Jesús como líder. Cómo Jesús es nuestro líder y nos pone ejemplo para que nosotros seamos líderes. En nuestra casa, con nuestros hijos, en el trabajo, si tenemos autoridad, cómo podemos desarrollar ese liderazgo y Él siempre como ejemplo. Y algunas cosas importantes que tenemos que saber de esto. Permíteme orar. Señor, gracias por el liderazgo de Jesús. Gracias por el ejemplo que nos ha dejado. Y gracias porque en tu palabra tenemos la guía para poder hacerlo también, para tu honra y gloria y para testimonio de salvación de otros. Ayúdanos para cumplir el propósito que tú tienes en nuestras vidas y desarrollar esa faceta de liderazgo que todos tenemos al tener influencia sobre algunas personas. Háblanos por favor el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El tema de liderazgo no es un tema nuevo. Siempre está de moda. Por décadas, pudiera decir por siglos, siempre ha habido clases, seminarios, talleres, diplomados, escuelas, entrenamientos, capacitaciones y muchas otras actividades de cómo desarrollar un líder, de cómo ser un líder, cómo estar arriba de otros. La realidad de las cosas es que aunque muchas personas toman estos cursos y talleres, pocos logran tener algo de éxito. Y los que logran tener éxito no duran mucho. Y no nada más es porque otros llegan y lo suplen, son más capaces que ellos o desarrollan más esa habilidad, sino es porque, básicamente es porque ellos no pueden sostenerse en ese punto. Es decir, sus vidas no reflejan lo que en realidad quieren ser o dicen ser y terminan cayendo. La gente deja de seguirlos. Seguramente has escuchado y has recibido muchas recomendaciones de, mira, debes escuchar a esta persona, debes escuchar a esta persona, debes seguir a esta persona porque te puede ayudar y te puede enseñar. Y siempre hay alguien nuevo a quien seguir, siempre hay alguien nuevo a quien seguir. En la historia de la humanidad solamente ha habido una persona que por siempre ha estado en el top de los líderes. Y tú sabes a quién me refiero. A nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice Marcos 12, versículo 13 en adelante. Le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que sorprendiesen en alguna palabra a Jesús. El Sanedrín, los líderes enviaron a gente preparada. Herodianos y fariseos eran gente muy preparada, eran líderes en sus localidades. Lo enviaron para tratar de sorprender a Jesús en algo, para tratar de hacerlo caer en algo. Pero mira cómo llegan y lo saludan. Le dijeron, versículo 14, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y le hacen una pregunta para tratar de hacerlo caer. ¿Es lícito dar a César tributo a César o no? ¿Se lo damos o no se lo damos? Y creo que ya te sabes esa frase que no nada más en la iglesia es conocida, sino es un refrán que se dice en todo el mundo: dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero qué impresionante que estos hombres llegan a Jesús
líderes en sus escuelas de enseñanza y describen a Jesús como una persona veraz, una persona imparcial, que no busca el favor de la gente. Eso nos da una imagen de que Jesús reflejaba una vida con una integridad sin igual. Y ellos lo estaban reconociendo. Aún sus adversarios reconocían la integridad de Jesús. Salud. Al igual que hablamos la semana pasada del maestro, el líder tiene que dar ejemplo de vida a sus seguidores, a sus discípulos. El líder tiene que mostrar en su propia vida lo que está queriendo dirigir, o a las personas que está queriendo dirigir. El liderazgo auténtico se mide por el resultado de los que te siguen. Es decir, si los que te siguen te están imitando. Si tú logras que las personas sean como tú, eres un buen líder. Si no, eres un mal líder. A eso me refería hace ratito cuando algunos que han tratado no se mantienen, porque llega un momento en que las personas que lo siguen dicen, oh, yo no sabía que él era así. Yo no sabía que él pensaba así. Yo no sabía que él hacía estas cosas. Y dejan de seguirlos. Jesús fue un hombre veraz. Jesús fue un hombre que siempre hizo lo que dijo y aún sus enemigos lo reconocieron. Mira lo que dijo, fue bien interesante ver esto. Lo que dijo Napoleón Bonaparte. Todos sabemos quién fue Napoleón, ¿verdad? Cuando estaba ya en sus últimos días. Ustedes hablan de César, Alejandro Magno, de sus conquistas y del entusiasmo que ellos inyectaban al corazón de sus soldados. Pero, ¿pueden ustedes concebir a un hombre haciendo conquistas con un ejército fiel y enteramente devoto a su memoria? En lo que a mí respecta, mi propio ejército me ha olvidado aún mientras vivo. Alejandro Magno, el César, Carlos Magno y yo hemos fundado imperios. ¿Pero sobre qué base? La fuerza. Jesucristo, sin embargo, ha fundado un imperio sobre la base del amor. Y en estos precisos momentos millones de hombres morirían por él. Yo he inspirado multitudes a morir por mí, pero siempre mi presencia fue necesaria, la luz de mis ojos, mi voz, una palabra mía. Solo de esa forma era encendido el fuego en sus corazones. Ahora que estoy solo en la isla de Santa Elena, encadenado a estas rocas, ¿quién pelea y gana batallas para mí? ¿Qué abismo tan grande entre mi profunda miseria y el reino de Cristo, quien es proclamado, amado, adorado, y cuyo reino se está extendiendo por toda la tierra? Un hombre que yo pensaría siempre, se fue derechito al infierno. Si antes lo fue, porque en realidad no conozco mucho su vida, pero al final él está reconociendo a Jesús como el único y verdadero Señor. Como él lo dijo, hubo grandes multitudes que siguieron a Jesús. Mateo 4:25 dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Pero a pesar de que a Jesús lo siguió mucha gente cuando estuvo vivo, aún más gente lo ha seguido después de que Él no está aquí en la tierra, después de haber muerto y resucitado. La forma de impactar de Jesús era tal que cuando Él hablaba la gente lo seguía. Para muestra un botón, los discípulos de Jesús. Mateo 4:18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y los llamó.
Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Este es un gran ejemplo de cómo las palabras de Jesús, la imagen de Jesús, seguramente ellos ya habían escuchado de Jesús. Cuando Andrés va por Pedro en otra de las ocasiones, le dice: hemos encontrado al Mesías profetizado, a Jesús de Nazaret. Y es cuando le dice, creo que Natanael dice: de Nazaret puede salir algo bueno. Ellos habían escuchado y seguramente ya habían escuchado hablar de Jesús. Cuando lo vieron y cuando les habló, ellos lo siguieron inmediatamente. Dejaron no solo su trabajo, dejaron su familia. El liderazgo de Jesús cambió vidas. Una buena pregunta sería: ¿qué reciben las personas de Jesús que son capaces de dejar actividades, trabajos, familia, de cambiar su vida y seguirlo? ¿Qué reciben las personas de Jesús? Si tú los has experimentado, ¿qué fue lo que tú has recibido de Jesús que te ha hecho cambiar? Una buena respuesta para eso es un sentido de propósito diferente, un sentido de propósito eterno. Mi vida no se va a acabar cuando mi corazoncito deje de latir y mis ojitos se cierren. Mi vida va a seguir. Dios tiene un propósito para mi vida después de que muera, y tiene un propósito aún en lo que llego a ese tiempo. Muchos han motivado a las personas a seguirlos por medio de ofertas de beneficios, de prosperidad. Jesús, como dijimos la semana pasada, él no ofreció prosperidad. Sin embargo, muchos lo siguieron. Jesús pudo motivar a otros a dejarlo todo sin recibir nada a cambio. Lucas 9:23 les decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y muchos lo siguieron. Jesús dirigió a sus discípulos, a los apóstoles, que no querían servir, pero querían estar en los primeros lugares de la mesa. Llegó a dirigirlos hasta convertirlos en siervos de una causa que al principio no querían, pero después estuvieron dispuestos a morir por ella. ¿Te imaginas un líder que convence a las personas de dejarlo todo para morir por él? El ejemplo es él. Jesús hizo lo mismo. Dejó su trono de gloria para venir por nosotros. En cierto sentido, nadie ha superado esta característica del liderazgo de Jesús. Nadie te ofrece con seguridad que tú vayas a tener una vida segura después de que dejes todo y lo sigas y hasta des tu vida por él. Jesús tiene la seguridad para hacerlo porque él está vivo hoy. Él no está muerto como los demás. Hechos 6, versículo 7. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos sacerdotes obedecían en la fe. Jesús no solo pudo transformar el corazón y el pensamiento de pescadores, gente más capacitada como Mateo, un cobrador de impuestos. Por ahí la historia dice que Tomás era un arquitecto. Además de tocar a la gente, él tocó a los líderes de la gente, a los sacerdotes, a sus contrincantes, a los que estaban a los de más duro corazón. La iglesia crecía, los discípulos se multiplicaban y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Un ejemplo, ¿te acuerdas, Nicodemo? Hablamos de la semana pasada. La clave de la efectividad de Jesús se basa en que él supo convencer a sus seguidores de que el éxito de la misión que él tenía no se basaba en la popularidad,
sino se basaba en la obediencia a Dios. Él pudo convencerlos. El propósito de la vida no es ser popular. El propósito de la vida es obedecer a Dios. Para obedecer a Dios tienes que conocerlo. Jesús dijo una vez, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios, que me enviaste a mí. Esa es la vida eterna. Esto nos deja ver un poquito el liderazgo de Dios y el liderazgo que espera de nosotros. Él no espera un liderazgo en el que nosotros crezcamos en popularidad para que la gente nos vea y se asombre de nosotros. Él espera que nuestro liderazgo sea caracterizado por la obediencia a su voluntad, la obediencia a su palabra. Y esto lo puede aplicar cualquier persona, porque como dije al principio, todos somos líderes en algún área, como padre, como madre, como hermano mayor, como tío, como trabajador, como maestro, como supervisor o encargado. Todos tenemos un área en la que podemos desarrollar un liderazgo y no se trata de que nos vean a nosotros, sino que vean nuestra obediencia a la voluntad de Dios. Tiene que ver más con alcanzar los propósitos eternos de Dios que con alcanzar nuestras aspiraciones personales. Tal vez en un liderazgo así lo que va a pasar es que vas a perder siempre algunos seguidores. No cualquiera va a querer seguirte, pero no se trata de saber cuántos seguidores tienes, cuántas personas siguen tu liderazgo. Se trata de que podamos mantener nosotros en el desarrollo de nuestro liderazgo la unción de Dios. Se trata de que tú te mantengas constante, porque esto es algo que se va a repetir. ¿Me explico? No se trata de que le enseñes a las gentes, mira cómo soy líder, para que después de un tiempo tú tengas gente abajo de ti. Es mira cómo soy líder, mira cómo mantengo el propósito de Dios, la unción, el envío que Dios me ha dado que cumpla, para que tú también lo cumplas en tu vida. Sin importar cuántas personas vienen. Es decir, nosotros no nos fijamos en eso. Si no tienes personas, no eres un líder. Pero cuando un líder de Dios se enfoca en cumplir el propósito de Dios, Él se encarga de que otros a los cuales les ha puesto ese mismo llamado, te vean a ti para aprender de ti. Y después ellos puedan ser luz para otros. Por ejemplo, mis hijos. Mi trabajo es que ellos puedan ver la obediencia a Dios en mí, que ellos puedan ver el propósito de Dios en mí y que ellos sepan que yo no busco que ellos anden diciendo por todos lados, tengo un gran papá, tengo a Superman como papá, sino que digan, tengo por líder a un hombre que me enseña a vivir una vida agradable delante de Dios. Y que cuando yo no esté, ellos vayan haciendo lo mismo. Jesús nos puso un ejemplo bien claro cuando Él no buscó sus aspiraciones, sus deseos personales, sino buscó hacer la voluntad de Dios. Mira lo que dice Lucas 22:42. Está Jesús en el Getsemaní. Se apartó de sus discípulos y se puso a orar. Y en esa oración le decía, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo que voy a vivir es difícil, pero Señor, haz tu voluntad. Un líder como Jesús no se deja llevar por su agenda personal, no se deja llevar por sus aspiraciones, se deja llevar por el Espíritu Santo. Hay un pasaje en Mateo 4 que dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y recuerdas a qué fue llevado al desierto Jesús?
a ser tentado, a enfrentar una prueba difícil. Y él obedeció. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo llevó. Él estaba en el Getsemaní orando porque el Espíritu Santo le había dicho, esto es lo que tenemos que hacer. Hay varias cosas que suceden cuando un líder es dirigido por el Espíritu Santo. Y otra vez esto es, el mejor ejemplo es Jesús. Y es algo que podemos o debemos ver en nuestras vidas. Un líder dirigido por el Espíritu Santo sabe enfrentar el rechazo. Sabe filtrar, recibir cuando la gente lo rechaza. Cristo fue acusado de borracho, de comelón, de hereje, de relacionarse con los pecadores, pero nunca se amedrentó. ¿Por qué nunca se amedrentó Jesús? Porque él sabía que él contaba con la aprobación de Dios. Mira lo que dice Mateo 3:17. Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso es lo que a Jesús lo llevaba adelante. La gente me podrá olvidar, la gente no me podrá querer, pero mi papá me quiere. Aquel que me envió me quiere. ¿Te acuerdas que hablamos de identidad y la identidad de Jesús? La seguridad en su identidad permitió que Jesús, en su faceta de hombre, tentado y con las mismas debilidades que nosotros tenemos, él se mantuviera firme en la encomienda que Dios le había dado. Lo que lo mantuvo ahí fue el saberse hijo de Dios, el saberse un enviado de Dios. Para ti y para mí eso es lo mismo. Lo que nos puede ayudar para ser líderes que sepamos enfrentar el rechazo es que cuando alguien te diga, no sabes nada, no sirves para nada, no eres un buen líder, que tú digas, yo sé que papá me acepta. Yo sé que él me envió. Él no lo quiere reconocer. Esta persona no lo quiere reconocer. No lo hago para que me reconozca. Hago para que vea mi obediencia a Dios. Y si eso no le satisface, el que se arregle con Dios. Un líder, además de aprender o saber enfrentar el rechazo, sabe permanecer firme bajo la presión. Tal vez alguien pueda recibir el rechazo, pero dice, bueno, está bien, no me afecta, pero ya no sigo haciendo lo que estaba haciendo. Un líder se mantiene firme bajo la presión, haciendo lo que tiene que hacer. Otra vez, un buen ejemplo es Jesús. En alguna ocasión fue interrogado antes de morir por Caifás, por Anás, por Herodes, por Pilato, por el Sanedrín. Presión ejerciendo sobre él, niega quién eres, con acusaciones falsas. Y él se mantuvo. ¿Te imaginas un hombre físicamente agotado por los golpes que le habían dado, las heridas que le habían hecho, socialmente humillado porque lo habían desnudado o semidesnudado y le escupían, abandonado por sus amigos y familia, moralmente confrontado como para decir lo que estoy haciendo en realidad vale la pena o no vale la pena? ¿Qué fue lo que sostuvo a Jesús para mantenerse firme? Sus convicciones, su convicción de quién es Él como hijo de Dios, su convicción de que su Padre lo ama, su convicción de que su Padre lo había enviado para hacer eso, su convicción de que su Padre iba a cumplir las promesas que le había dicho que iba a hacer en él, es decir, su convicción de que su Padre lo iba a sacar adelante.
¿Te estás jugando el dedo en la boca diciendo que crees en Jesús y no crees en realidad? En nuestra cultura, sobre todo la cultura hispana, tenemos una cultura tan religiosa que nos enseñan a vivir una vida en un sentido de que si tú te sientes a gusto con lo que estás haciendo religiosamente, crees que eso está bien delante de Dios. Y eso es lo que se necesita. Y muchas veces ni siquiera conocemos la Biblia para saber si es lo que Dios quiere o no quiere. ¿Tienes fe en Jesús o tienes demasiada fe en que eres un buen creyente? En que eres muy religioso, que eres muy apasionado por las cosas de Dios. Un líder no puede ser alguien que tiene una buena opinión de las cosas, porque la opinión es algo que tú tienes. Un líder es alguien que tiene convicción, porque la convicción es lo que sostiene al líder. No importa bajo qué presión estés, lo que te va a mantener firme es tu convicción, tu fe en Dios. No es cualquier convicción. Hay gente que cree en lo que tú quieras. Y por un tiempo lo sostiene hasta que eso no es tan poderoso para poder sostenerlos. Pero bueno, no voy a hablar de eso ahorita, pero nuestra convicción real es que Dios es el único Dios que existe y que se despojó de su corazón para mandar a su Hijo a que muriera por nosotros, para pagar nuestros pecados y le dio vida, para ofrecernos una vida nueva. Y hoy Jesús está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre y un día va a regresar por nosotros. Esa es nuestra convicción. ¿La crees? ¿Eso es lo que te mantiene firme? Me robaron todo el dinero que tenía. Voy a batallar. Tengo que ver cómo hacerle. Pero no me quita quién soy. No dudo en Dios, porque sé que lo permitió por algo. Y Él me va a sacar adelante. Por poner un ejemplo extremista, tal vez. Tal vez los mejores ejemplos son los más cotidianos. Cuando te enfrentas con alguien y si en realidad damos ejemplo y fe de que somos creyentes o no. Un buen líder, además de saber enfrentar el rechazo, saber permanecer firme, se levanta por encima de sus temores. No sé si te ha pasado, pero hay temores, hay cosas que nos atemorizan tanto que nos paralizan. No sabes qué hacer. Te quedas congelado. Hay temores que nos desvían del objetivo. No quiero pasar por eso, entonces mejor me voy por otro lado. Nos hacen sucumbir, nos hacen derrotarnos. Jesús pasó por temores grandes, enfrentó situaciones difíciles. Mateo 26:39, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo lo que hace ratito leí otra vez: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. No se haga como yo quiero, sino como tú. El temor de Jesús lo llevó a orar. El temor de Jesús lo llevó a renunciar a sí mismo. El temor de Jesús nunca lo llevó a detener lo que tenía que hacer. ¿Me explico? Tal vez ese temor lo hizo caer de rodillas y decir: hasta aquí, no puedo más. Aquí estoy, Señor, lo que quieras hacer. Pero no dijo: no lo voy a hacer. Perdóname, pero no lo voy a hacer. Siguió adelante. Él conocía, lo hemos platicado algunas ocasiones, él conocía un temor más grande. Tal vez cuando tú lees este pasaje, lo primero que viene a nuestra mente es: lo iban a matar. Y sí nos da miedo que te golpeen, te humillen
y después te claven en la cruz. Y algunos pueden decir qué miedo que te estén enterrando unos clavos en las manos, en las muñecas o en los pies. Y a algunos les da miedo, no, deja tú el clavo. La forma en la que te mueres, que te empiezas a ahogar porque no puedes respirar, la agonía que sientes. Jesús tenía un temor más grande que eso todavía. ¿Se acuerdan? El problema de Jesús no era ir a la cruz. El problema de Jesús es que Dios, su Padre, lo iba a abandonar. Le iba a dar la espalda. En ese momento en que fuera crucificado y Dios pusiera todo nuestro pecado sobre él, Dios le iba a dar la espalda. Porque Dios no puede tener relación con el pecado. Por eso Jesús, en un momento de su crucifixión, gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y después de eso, expiró. Ese era el miedo de Jesús. Algo que tú y yo no podemos entender. Nosotros no nos quedamos con el dolor del cuerpo y de la muerte. Él entendía la separación de Dios. Tú y yo no lo podemos comprender cabalmente. Pero ese temor tan grande no lo llevó a alejarse de Dios. Lo llevó a acercarse a Dios. A caer delante de Él de rodillas y a decirle, aquí estoy. Haz lo que tengas que hacer conmigo. Pregunta, ¿tus temores te paralizan o te acercan a Dios? Piénsalo un momento. Por último, un líder persevera en la obediencia. No le tiene miedo al rechazo, se mantiene firme, pasa sus temores viniendo a Dios y se mantiene obediente a hacer lo que Dios le pide que haga. Como dijimos hace ratito, lo más importante para Jesús no fue su seguridad, no era su conveniencia. Lo más importante para Jesús era la obediencia a la voluntad de su Padre. Filipenses 2, versículo de 6 al 8. Está hablando de Jesús, el cual es Jesús. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no tomó ventaja de su posición como Dios cuando estaba en su trono. Y no dijo, ay papá, pues vamos a mandar a otro mejor. Él dijo, yo voy. ¿Te acuerdas? Hay una parábola que habla de eso, de un dueño de un viñedo que la renta y se va, y resulta que estos hombres abusan del viñedo y les manda a un amigo, un siervo, para que les diga qué está pasando, y lo matan, y les manda a otro y lo golpean. Antes de describirnos esa obediencia de Jesús, en el versículo 5 dice algo interesante. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Otras versiones dice, haya pues en vosotros la misma actitud que hubo en Jesucristo. Una actitud obediente. Un líder dirigido por el Espíritu Santo obedece a Dios. Pregunta, ¿obedeces a Dios? Te lo he dicho varias veces, ¿te acuerdas? Preguntar, ¿crees en Dios? Todos decimos que sí. ¿Obedeces a Dios? La obediencia demuestra la fe. La obediencia demuestra si en realidad crees o no crees. No te pido que levantes la mano, solamente que pienses, ¿qué tan obediente eres a Dios?
Dios nos ha dado un rol como líderes, repito, en algunas áreas de nuestra vida. Dios nos ha dado un gran ejemplo de líder que es Jesús, que ha sabido vivir un liderazgo y que ha dejado un liderazgo y que nos sigue liderando a través de su Espíritu Santo y nos hace una encomienda para que nosotros ahora reflejemos ese liderazgo de Él siendo líderes. Tenemos hoy nos toca celebrar la comunión. ¿Qué mejor día de hablar de liderazgo que hoy pudiéramos decirle, Señor, si no lo había hecho, hoy recordando tu cuerpo partido, tu sangre derramada, hoy quiero decirte, aquí estoy. Haz de mí el líder que quieres que sea. Espero que otra vez no estés pensando líder, el que tiene influencia, el que es popular, el que manda a otros, el que está en la cabeza, que puedas decir, hazme el líder que quieres que sea, hazme el siervo obediente que quieres que sea, el cual tú vas a usar para que otros te vean a ti. Ese es el liderazgo. ¿Qué mejor opción que poder hacerla hoy con la comunión? Si hay pecado en tu vida, qué mejor tiempo para poder decir, Señor, ayúdame a abandonar mi vida pecadora y que reconozcas lo que Cristo ha hecho por ti. Permíteme orar. Señor, gracias, porque a través de tu palabra nos muestras quién es Jesús, el tipo de hombre que fue cuando estuvo aquí en la tierra y cómo nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas. Gracias por el liderazgo de Jesús en nuestra vida. Hoy oramos y en el nombre de Jesús hoy declaramos nuestra fe. Quiero pedirte que me ayudes a recitar el credo de los apóstoles, que es un resumen de todo lo que creemos. Va a aparecer en la pantalla si no lo sabes de memoria. Y con eso terminamos nuestra oración. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos,
ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Amén.